básica de la atmósfera, de la hidrósfera. La litósfera me falta porque tengo que todavía indicar algunas cuestiones, digamos, de cómo está compuesta o cuál es la composición química de la litósfera, que es la más simple de todas, por lo demás. Para tratar entonces esto, estuvimos hablando de lo que eran las cámaras de asentamiento, lo que eran los ciclones, que ya lo eran, los ciclones estos son esos tipos de embudo grande que están en las empresas que generan particularmente material particulado, PM10, etc. Y un sistema más activo todavía, que era el precipitador electrostático, que todavía hemos visto, digamos hasta aquí, que son los más caros y también tienen más eficiencia, en la cual cierto se carga tienen un peso donde se carga una corriente continua, se aplican más o menos unos 10.000 voltios. Entonces, cuando va pasando el gas sucio, se carga con como es alto el potencial, 10.000 voltios no es bajo, una batería de auto son solamente 12 voltios. Entonces se carga el material y simplemente por atracción electrostática se pegan las paredes y luego esto cae hacia abajo. Particularmente las empresas de celulosa trabajan con este tema. Lo otro son los recolectores húmedos, que son equipos lavadores. Aquí voy a conversar de algunos de ellos. Lavadores con cámara aspersora, ciclónico, lavadores tipo Venturi. ¿Qué ventaja tiene? Disminución de presión pequeña. ¿Por qué es importante hablar de la disminución de presión? También nosotros en ingeniería le llamamos calidad de presión. Que no tenga que hacer fuerza para soltar a través de él. Eso significa, pues si tengo que hacer fuerza, tengo que colocar más máquinas, y obviamente más máquinas significa también más energía. De esto voy a hablar yo más adelante porque particularmente uno de los temas que está en la punta está basado en este tipo de recolectores húmedos. Solamente para que lo conozcan todavía, más adelante. No, aquí tenemos. ¿Cómo funciona este? Que es muy simple. Cuando queremos tratar gases que tienen contaminantes, entonces lo que se hace es por aquí tengo líquido de aportación. Aquí entra el gas. Ahí está la salida del gas. Entonces el gas entra, aquí está el gas sucio. Pasa a través de un sistema como un filtro con anillos PAL. Cuando vayamos allá a la universidad yo les voy a mostrar porque tengo instalado esto en mi laboratorio. Entonces el vidrio pasa a través de esta especie de filtro que no es fino, es un filtro grueso. Y arriba, y aquí tiene un sistema, aquí tengo agua, líquido. Generalmente es agua, puede ser otro líquido, pero generalmente es agua. Entonces lo que hace con una bomba, simplemente este líquido que está aquí en la parte inferior, sube arriba y cae como una ducha por la parte superior. Entonces hay una ducha, o sea, no cae agua lleno, sino que solamente una ducha. Y esa ducha pasa a través de estos anillos, que son como, imagínense que fueran tubos de PVC de unos 5 centímetros de diámetro y de unos 5 centímetros de largo. Simplemente eso se llama anillos PAL. Entonces, el aire sucio, gas sucio, pasa a través de este sistema y la ducha cae en contracorriente. O sea, el gas sube hacia arriba y la ducha hacia abajo. Simplemente lo que emana es algo que la naturaleza hace de por sí misma. Las lluvias limpian la atmósfera. No solamente de gases particulados, humo, ¿cierto? Que son gases particulados, sino que también de gases que están como NOx, una serie de otros componentes más, gases azufrados, que están en estado gaseoso, incluso CO2, también porque el agua, recuérdense que es un solvente universal. Y como solvente universal, incluso vimos por ahí en el slide cuál era la condición que requería en cuanto se disuelve de CO2 y otros componentes más, con la ley de Henry. No sé si nosotros cuando hicimos físico-química alcanzamos a ver la ley de Henry. Me parece que no. Pero lo podemos explicar después, porque esto vamos a tomar en. Entonces simplemente lo limpia el gas, simplemente con un sistema de ducha. De hecho, cuando tú te duchas, estás absorbiendo también gases que están en la misma ducha. De hecho, y lo lleva hacia abajo. Pero en este caso, simplemente toma el agua que está abajo
no la tira al desagüe, sino que la va recirculando. ¿Hasta cuándo se recircula? Hasta cuando la cantidad de líquido, de agua que tiene acá en este sistema, se satura con los gases contaminantes. ¿Cuál es la gracia de este? Este sistema es uno de los más perfectos, que hay también un poco más de los caros. Estos reactores pueden medir unos 10 metros de altura fácilmente, con unos 1,5 metros de ancho, o 2 metros, dependiendo. Entonces, hace dos cosas. Material particulado, lo retira, y los gases también lo retiran. Cuando yo quiero, por ejemplo, retirar, suponte que en alguna parte haya emanación de gases amoniacales. Los gases amoniacales tienen la gracia de ser bastante reactivos con el agua. Voy a colocar acá RNH2, que pueden reaccionar con el agua, obviamente, formando un, voy a colocarle aquí agua, para dar RNH3 más OH menos. Eso tiene una constante de equilibrio. Por lo tanto, como ocurre ese equilibrio que está ahí con los aminados, recuerden que los aminados tienen un olor muy penetrante. Entonces, si yo utilizo el agua con un carácter ácido, o sea, con agua con un leve pH ácido, el ácido me come el OH, porque el ácido reacciona con el OH para formar agua. ¿Y qué es lo que hace entonces? Que esta reacción de equilibrio es impulsada en este sentido. Y esto que está acá, estas sales que están acá, son muy solubles en agua, por lo tanto las puedo ir acumulando acá, en ese medio. Lo mismo con los óxidos de azufre, SO2 o SO3, en los cuales estos son muy fáciles de retirar. Y el SO2 se produce mucho en parte de las mineras, donde hacen combustión para recoger el... ¿Qué le pasó? Que se va. Bueno, que reacciona, ¿cierto?, con el agua para formar H2SO3, y el SO3, que también se forma, reacciona con el agua para formar H2SO4. Por lo tanto, fácilmente yo puedo retirar el SO2 y el SO3 simplemente con un lavado con agua. Incluso, si a esta agua yo ahora la coloco a pH básico, es la captación de gases sulfurados, SO2, CO3, es mucho más eficiente. Este tipo de instrumento o de tratamiento existe mucho, como le dije yo, en la industria minera. Creo que por aquí tengo una foto más adelante. Ahí está. Ese es el sistema. El lavador, también se llaman scrubbers, que es el nombre en inglés, es el lavador de gases que está acá. Esto está colocado, ese reactor, en una presa donde se faenan pollos. Se queman plumas, ¿cierto? Y una serie de otros procesos donde hasta el proceso, pues saben que cuando uno mata un pollo, después le queman las plumitas, los cañitos, y porque no se utilizan todas las plumas, pero produce un gas que en realidad tiene como un problema estético, digamos. Han quemado plumas, son hediondas. Claro, huelen horrible. Entonces, lo que hace esto es simplemente retirar el componente, ¿cierto?, que contiene un poco de azufre, por eso que tienen ese olor un poco agradable, y lo retira en ese medio. Bueno, dentro de esto, entonces, una vez que se satura el agua, ¿cierto?, con el contaminante que está en el reservorio acá, hay un indicador que dice ya no retira más gas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente se recambia el agua. Y el agua que está aquí con el contaminante se guarda en unos containers y se va a tratamiento biológico. Como vamos a ver luego, no me quiero pasar, los tratamientos biológicos son eficientes pero son lentos. Nosotros hicimos una innovación allá en el laboratorio mío y colocamos aquí un catalizador que hace que esto ocurra en tiempo muy rápido. Podemos destruir todos los componentes en ese medio y no tenemos que retirar el agua. Antiguamente incluso se hacía lo siguiente: se retiraba el contaminante de un lado, ¿cierto?, y tenía ahí los elementos para poder con el contaminante. ¿Qué es lo que iba a ir después? Iba a ir al río,
vos sabés complementar los riesgos. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Estás sacando un contaminante que está en el aire o después incorporar los riesgos? No pasa, no estás. Simplemente haciendo lo que llamamos nosotros un intercambio de fase. Lo que está en el aire, ahora está en el líquido. Sí, pero eso, ¿qué pasa o sea, hay un coste, obviamente, Costo. por Todo tiene costo, sí. ¿Cuál es el coste, digamos, químico? Porque no podemos limpiar algo sin ensuciar otra cosa. ¿A dónde va? Siempre, ¿te acuerdas cuando vimos un poquito acerca de que no hay ningún proceso de restauración, y obviamente perfecto, que no genere algo, digamos, de... El tema es cómo minimizar lo que hacemos minimizar el impacto. O incluso en algunas ocasiones, que lo que se llama economía circular ahora es, y si yo le puedo dar un valor agregado a lo que yo estoy recogiendo, de hecho se puede hacer. El tema es tener un mercado que quiera ese elemento. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, las empresas del cobre, donde recogen el SO2 y el SO3, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico? Simplemente estos dos tienen un buen precio en el mercado, porque se utilizan en otro tipo de proceso. Por lo tanto, entonces le da un valor agregado al sistema. Bueno, aquí nosotros fue donde instalamos, y eso lo vamos a decir después cuando veamos un proceso de oxidación avanzada. Aquí instalamos un catalizador que destruye este componente sin tener que estar retirando el contaminante que está en el aire y después, obviamente, eliminando en cualquier parte a través de estos esclavos. Este entonces el sistema de superficie. Bueno, ahí hay otra foto, ¿cierto? Imagínate que un hombre llega hasta por ahí más o menos a esa altura. Son tremendos hacer. De hecho, instalamos uno en una empresa minera. Otra solución, y esta es bastante, entre nueva y antigua. El año 2009 se cumple 34, tengo que actualizar esto, hoy ya estamos en 2023. Así que a 2009, súmele 23, 34, 40, casi 40 años, ciento y tanto, que se exigió por ley en todos los países el uso de los convertidores catalíticos en automóviles. El uso de los convertidores catalíticos en automóviles no se hubiera podido desarrollar si no se hubiera desarrollado también toda la parte de la investigación científica en catálisis, particularmente catálisis heterogénea. De hecho, yo estudié esto, esa fue mi tesis de grado en esto. No particularmente en los convertidores catalíticos, pero sí asociado con esto. Cuando un vehículo normal, sin sistema de tratamiento de gases, más o menos emite 8,1 gramos por cada kilómetro de hidrocarburo, cuando no tiene este aditamento. 2,23 gramos por cada kilómetro de NOx. Esto es peligroso porque se dice que el NOx tiene hay uno de ellos que tiene un problema asociado con el cambio climático, particularmente el calentamiento del efecto invernadero, debido a que su acción es 1000 veces más poderosa que el CO2. Y de monóxido de carbono, aquí no estamos hablando del CO2, porque el CO2 obviamente no debería ser un contaminante parte de la naturaleza, pero monóxido de carbono sí. 54,1 gramos de monóxido de carbono no es poco por cada kilómetro. O sea, si recorre 10 kilómetros son 541. O sea, en 10 kilómetros, que no es mucho, medio kilo de monóxido de carbono. Entonces, obviamente, no solamente en Estados Unidos y Europa, después ahora hay todo mundial, estamos pensando por los límites de emisión de hidrocarburos NOx bajaron de 8,1 a 0,15, los hidrocarburos 2,23 a 0,24 los NOx y de 54 a 2,11 los de monóxido de carbono. Simplemente, ¿cómo funciona esto? Una vez que están los escapes, en el motor, ¿cierto? Pasa a través del convertidor y después del silenciador, y estos gases que salen sin que esté esto, los bajan a ese nivel. Ahí están las reacciones químicas que están asociadas con ello. El catalizador de 3 vías, que es el que más se utiliza porque canta bien 1 de 2 vías. Entonces, toma el monóxido de carbono y lo realimenta con oxígeno, que lo saca del aire. Entonces, hay una sonda que dice que le falta oxígeno, y esa sonda le envía una señal a un computador y abre la entrada de oxígeno para alimentar el aire. Y por eso el monóxido de carbono entonces lo convierte en CO2. Por otro lado, los hidrocarburos, que son
cantidades de combustible que no se alcanzan a quemar sobre todo los motores de alta compresión, que son la mayoría de los que hay ahora. Entonces, los hidrocarburos o combustible salía simplemente por los escapes hacia afuera. Bueno, simplemente también a través del oxígeno son convertidos estos en CO2. El tema es que la reacción química entre el hidrocarburo y el oxígeno, a pesar de que tiene un delta G negativo muy grande, está favorecido, CO2 y el agua, obviamente, ahí faltaría más agua, pero la reacción es muy lenta. ¿Qué es lo que hace el catalizador? El catalizador lo que hace es que este proceso ocurra en fracciones de segundo. O sea, muy rápido, porque los gases pasan muy rápido por los convertidores catalíticos. Y por otro lado, la presencia de los NOx. ¿Qué es lo que se hace para eliminar el NOx? Simplemente se aprovecha de que, como hay una corriente de exceso de monóxido de carbono, esa misma corriente de exceso de monóxido de carbono reacciona con el NO. Sí, obviamente reduce, aquí un proceso de oxidorreducción, se oxida el CO a CO2 y se reduce el NO a N2, un proceso de oxidorreducción. El tema es que estaba ocurriendo, que de alguna manera ya se ha sido solucionado para los vehículos, es que cuando uno tiene los niveles de reducción, recordemos, voy a colocar aquí N2 o 5. Cuando yo lo reduzco, paso a NO2. Cuando yo lo sigo reduciendo, paso a NO. Y si lo sigo reduciendo, no paso directamente al nitrógeno, paso a este nivel, al N2O. Y aquí es donde hay que tener cuidado. Antiguamente los combustibles catalíticos se detenían acá, y el N2O contribuye 1000 veces más que el CO2 al efecto de retener la radiación infrarroja, que es la que calienta la Tierra. Después de esto, simplemente una reducción más enérgica, ¿cierto?, lo lleva hasta el nitrógeno. Esa es la cadena de reducción de los NOx partiendo del N2O5, que es el nitrógeno con más alto estado de oxidación. En el N2O5, el estado de oxidación del nitrógeno es 5. Entonces pasa de 5 a 4, a 2, a 1, a 0. Este es el ideal, porque el nitrógeno está en el aire. Eso es lo que se le reincorporó después a este sistema de conversión para no llegar hasta aquí, hasta esto, porque este sí tenía un problema de contribución. Como digo, ya hace como 40 años que existe este tipo de solución. ¿15 años? A ver, mira, en el año 90 había 34, en 2009, estamos en 2023. ¿Hay que sumarle cuánto? ¿15 años? 15 años, 34, 39, 49, casi 50 años tiene este caballero. Bueno, aquí está, se los voy a dejar esto igual cuando resuelva esto, simplemente tiene que ver con la razón, este es el ratio, significa la razón de aire con el carburante, va a decir cuánto combustible coloco y cuánto aire coloco, para que el sistema sea eficiente. Lo voy a dejar ahí simplemente como una información adicional, como no soy ingeniero, no vamos a hablar del tema, pero si fuera ingeniero, hubiera tenido que detenerme ahí, ¿cierto?, para ver cómo funciona, sobre todo en ingeniería mecánica, donde sí enseño este proceso, digamos, de una manera más acabada, porque ellos sí que necesitan saber. Bien, como ven, hay una serie de soluciones para los sistemas gaseosos. Faltan todavía algunos que son más nuevos, que son los que estamos investigando ahora y están en plan de patentamiento en este momento. El otro tema entonces era el tratamiento de los líquidos. Bueno, depende de los líquidos, obviamente aquí van a ver, dependiendo de cuál es el origen, varios tipos, digamos, de tratamiento para este tipo, digamos, de entidad, ¿cierto?, o sistema, en este caso sistema líquido. Hay básicamente tres tipos. Para poder tratar cuando ya están contaminadas. Las de origen agrario fácilmente contienen elementos biológicos, estiércol, restos de abono, ¿cierto?, por la utilización de enmiendas para los suelos. Los contaminantes más importantes, los sólidos en suspensión y disueltos, fertilizantes, trazas de pesticidas en algunos casos. Bueno, este tema de los pesticidas tiene algún grado también de problema, también vamos a ver, ¿cierto?, cómo podemos tratarlo.
Pero en el caso de los restos que son de tipo biológico, la misma biología tiene los mecanismos para poder hacer el proceso de degradación. Simplemente lo que hacemos con ellas es que le entregamos las condiciones adecuadas para que trabajen más rápido, nada más que ellas. Las urbanas, que son las de las ciudades. Bueno, ¿qué es lo que contienen? Principalmente residuos orgánicos, ¿cierto? Producto de los desechos humanos, producto del lavado, ¿cierto? Aquí están las grasas, los aceites y obviamente microorganismos patógenos. Incluso dentro de las urbanas hay un tipo y requiere un tratamiento especial, que son distintas de las agrarias. Una de estas, en las urbanas, uno de los tratamientos especiales que se le hace, porque estas tienen un sistema estándar, pero dentro de las urbanas hay una que se saca aparte, y que son las que provienen de los desechos de los hospitales. Porque obviamente en los hospitales llegan todos los que están enfermos y hay de todos, gente, ¿cierto? Con, no sé, con diarrea, con entero bacterias y una serie de otras cosas más que están asociadas. Entonces se sacan del agua. Pero el resto tiene un tratamiento común, como vamos a ver ahora. Y siempre, más o menos siempre tienen casi la misma composición. ¿Dónde está el problema? En las últimas. Cuando hablamos de tratamiento de residuos líquidos, se le conoce también como, en este caso de los industriales, se le conoce como RIL, que significa residuo industrial líquido. O RILes, cuando hablamos en plural, pero RIL es el concepto, residuo industrial líquido. ¿Por qué? Porque estas dependen de la actividad. No es lo mismo, ¿cierto?, la industria que cocina choclo y vende choclo que la empresa que produce mercurio o acero. Obviamente son industrias. Entonces, son de contenido variable y depende de la actividad. Por lo tanto, no se puede, cuando uno instala un sistema de tratamiento o pretende, solicitar o dar algún consejo, ¿cierto? Va a depender de qué tipo de industria. Entonces, para eso, nosotros hacemos, ¿qué es lo que es? Nosotros trabajamos con aceite. Ah, tienes esto. ¿Qué es lo que es otro? No, nosotros somos de la industria del petróleo. Otro tratamiento. Son todos distintos. Y aquí, obviamente, depende de todas las actividades industriales de varios tipos, desde las que hacen taza hasta las que hacen conserva. Entonces, no se puede generalizar. En cambio, esta dos de arriba sí se puede generalizar. De hecho, los tratamientos son generalizados. Entonces, esto acá va a depender incluso del tratamiento y de la carga contaminante. ¿Qué significa carga contaminante? La carga contaminante depende. ¿Qué es lo que se rompió una máquina? Afuera, claro que sí. Cuando hablo de la carga contaminante, se refiere a la cantidad de contaminante que hay por metro cúbico. Y ahí vamos a hablar nosotros de partes por millón, en algunos casos, o de DO, de DO5, de QO5, que vamos también a ver cuál es el significado de esto. Algo les comenté en la clase pasada. Veamos entonces, cuando hablamos de los tratamientos, los que son más estándar, particularmente los tratamientos para las aguas urbanas e incluso para las aguas industriales. Hay tres tipos que se les conocen como tratamiento primario o físico. Es muy simple, vamos a ver cómo aquí consiste cada uno de ellos. Y aquí después la otra parte, como estamos hablando de aguas urbanas, entonces en las aguas urbanas, como ya dijimos que más o menos son todas parecidas, y en cualquier parte del mundo y en cualquier país, entonces se hace tratamiento biológico o también se le conoce como secundario. Entonces cuando uno habla de tratamiento secundario, va a ser al tiro a tratamiento biológico que se hace utilizando microorganismos. Y finalmente, tratamiento químico o terciario. Aquí en el tratamiento químico, que ya no es biológico o también terciario, es cuando yo le quiero entregar alguna calidad al agua que me signifique que yo esa agua que se usó la pueda devolver, por ejemplo, al río. O simplemente incluso poder incorporarla a la red, ¿cierto?, de agua para consumo humano. Entonces, aquí
aquí están los pasos o el diagrama de flujo que utilizan esto. Aquí está el tratamiento primario, secundario, terciario. Pero acá hay que colocar una pre-etapa, digamos. A cada una se le llaman etapas unitarias o procesos unitarios. Aquí hay un proceso unitario y otro tercer proceso unitario. A este yo le tengo que colocar uno que se llama como pretratamiento. En las aguas urbanas, el pretratamiento simplemente consiste en, cuando llega las aguas a tratar a través de los sistemas de recolección, ¿cierto?, de alcantarillado, se le colocan simplemente rejas porque dentro de los que va como desecho, bolsas de basura, un gato muerto, que si yo cualquier cosa de todo lo que se pueda, palo, madera, entonces simplemente para ello en el pretratamiento, que es un tratamiento muy burdo, se habla de el retiro de esos materiales que son gruesos, un pedazo de palo, un pañal de guagua, todo lo que vaya ahí en el cerebro. No, en serio, vale todo. De hecho, nosotros hemos ido a la empresa de tratamiento. A ver. Yo te tendría que consultar con agua. No solo voy a ver si está todavía un amigo que tengo ahí para que podamos visitar esto, porque es muy bonito el proceso. Y ahí, donde, bueno, que se encuentra de todo, ¿ah? Cuando digo de todo, de todo. De repente hay que llamar a la policía. Estoy diciendo. Sí. Tiene que. Hay unas rejas, son unas rejas de palo. Bueno, obviamente, ahí podemos ahondar en ese detalle. Hay otra que el pretratamiento es como para. Se llaman rejas, son rejas, simplemente rejas. Rejas con palo, que si llegan restos de palo, que si un pedazo de colchón, todo lo que puede encontrar, digamos, en el medio. Bueno, los niveles, aquí vamos a hablar entonces de los tipos de niveles de remoción de contaminantes según sea el tratamiento. Dejando el desfase de lado, porque no voy a hablar de un palo o de un resto de pañal de guagua, etc. Hay dos o tres parámetros, ¿cierto?, en función de lo que es el tratamiento primario, secundario, terciario. Y hay dos que nosotros comentamos que esto es muy utilizado, este concepto que se conoce como DBO o DQ. Cuando hablamos de la DBO, solamente voy a recordar, a ver, Usted dijo que eso tenía relación con los desechos biológicos. Biológicos. Mira, aquí tenemos MO, será materia orgánica. Obviamente cuando tengo materia orgánica es susceptible de degradarse como toda materia orgánica. Entonces, yo, para lo que hace el proceso, ¿cierto?, la biología, en procesos de tipo aeróbico particularmente, es que la materia orgánica es degradada por, a ver, ¿cómo le coloco acá yo? Voy a colocarle microorganismo, que degradan la materia orgánica hasta sus niveles, ¿cierto?, transforman lo que está nitrato a nitrógeno, nitrito, etc. Y la oxidan, ¿no? En otras palabras, la destruyen completamente. Al proceso conocido como materia orgánica para pasar a CO2 se le conoce como mineralización. O sea, eso es destrucción total del sistema. Y hay otra, esta sería la DBO, la demanda biológica de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando yo tengo materia, por ejemplo, tomo agua de un canal, como el canal que pasa por aquel lado afuera de la universidad? Entonces, tomo una cantidad de agua y luego le agrego un microorganismo y le voy midiendo los niveles de CO2 que va produciendo. Y lo mido durante 5 días. Y durante 5 días, entonces, yo sí, se supone que a esta altura, ¿cierto?, ya el proceso con condiciones óptimas, colocar algún nutriente al bicho, ya llega al plató, y por lo tanto en 5 días, dice, la materia orgánica fue destruida durante 5 días y generó tanto de mineralización. Bueno, uno va a medir, en realidad lo que mide
lo que mide no es el CO2 producido. Voy a colocar aquí algo más. Aquí se me faltó algo más. Más oxígeno. Ahí está. Para transformarlo en CO2. Ahí está. Entonces, esta oxidación de la materia orgánica la hago utilizando oxígeno, que es el oxígeno disuelto, que está en el medio. Y lo que se mide es el consumo de oxígeno por litro. Mientras más alto es el consumo de oxígeno por litro, mayor materia orgánica había. Ese es el concepto conocido como DBO. Y como se mide a los 5 días, simplemente se le coloca un apellido. Se conoce como la DBO5. Entonces al quinto día se mide cuánto. Mientras más oxígeno consume, mayor materia orgánica estaba en el medio. Ese es el proceso. Ahora, la DQO se parece muchísimo. La DQO, que es la demanda química de oxígeno. La otra es la biológica. O sea, ¿cuánto necesita el bicharraco, ¿cierto? Biológicamente, cuánto necesita oxígeno en su proceso de tipo aeróbico para destruir la materia orgánica. El otro simplemente es que toma la materia orgánica y en vez de utilizar un microorganismo, utiliza simplemente un oxidante enérgico. Generalmente, lo voy a colocar ahí, es el dicromato, que es un oxidante y en medio ácido. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y obviamente con oxígeno. Entonces se mide también para mineralizar. Pero resulta que el dicromato, como oxidante, es tan potente que oxida no solo la materia orgánica, sino que también puede oxidar la materia inorgánica. Por lo tanto, cuando yo mido la cantidad de dicromato necesario, y después se traduce como oxígeno consumido, entonces no solamente, sino que la materia inorgánica, voy a colocarle ahí, también puede reaccionar con el dicromato para dar simplemente materia inorgánica oxidada. Materia inorgánica oxidada. Ahí se va de nuevo. Ahí está. Y obviamente hay un consumo, bueno, también hay un consumo de oxígeno. Entonces también hay un consumo, pero cuando mido la DQO, mido dos cosas. Mido la materia orgánica y la materia inorgánica. Por lo tanto, la DBO solamente mide la materia orgánica. La materia orgánica. Desde este punto de vista, entonces, cuando para un mismo ring yo le mido la DQO y la DBO, por lo general la DQO es mayor en valor que la DBO. Es mayor que la DBO porque la DQO mide materia orgánica y inorgánica. La DBO solamente la orgánica. Ahora, cuando yo voy a hacer tratamiento biológico, no me interesa el inorgánico, no me interesa que tenga cloruros, que materia inorgánica. Lo que me interesa es que degrade la materia orgánica. Bueno, afortunadamente en muchos procesos, en muchas industrias, la razón en los procesos industriales, no todos, recordar que generalmente, los procesos industriales tienen una razón de QO a DBO, que es más o menos una constante. Puede ser 1,5, 1,3. ¿Y cuál es la gracia de la DQO? Que la DQO es rápida, 2 horas para hacer el análisis. 2 horas. En cambio, la DBO5 necesita 5 días. Entonces, quiero saber yo si mi agua está muy contaminada, midiendo la DBO, tengo que esperar 5 días para saber el resultado. Eso es como saber si tengo COVID, digamos, los 5 días estoy muerto. Entonces, para hacer eso, simplemente lo que se mide es la DQO. Y para una empresa determinada con un cierto proceso, yo sé que mi DQO es 1,5 veces la DBO. Por lo tanto, divido por 1,5 y tengo el valor de la DBO. Independientemente de eso, la DBO también se hace. ¿Cuál es la idea? Controlar, ¿cierto? Y verificar, mira, estamos en lo correcto. O sea, hay que hacerlo, ¿cierto? Porque la superintendencia de servicios sanitarios te pide la DBO, entonces se contrasta y dice, no sé, vamos bien.
O sea, es correcto lo que se hizo. Eso se hace para tomar acciones correctivas, sobre todo un proceso, porque tú no puedes parar una empresa, la empresa está trabajando, paráis 5 días, digamos, y te dejáis 5 días sin trabajar a los tipos y obviamente sin producción. Esa es la diferencia entre la DBO y la DQO. Ahora, otro concepto que también es, aquí aparece como SS, significa sólidos suspendidos. Es todo lo que está, porque mucha de la materia orgánica puede estar en forma disuelta. De hecho, existe mucho en forma. Pero hay otros que se llaman sólidos suspendidos. Por ejemplo, bueno, no necesariamente, las grasas. Las grasas permanecen como en una especie de emulsión, que son sólidos suspendidos. Y otros elementos, dentro de esto hay muchos más, también puede ser material inorgánico que está suspendido, así como cloruro y otros componentes más. Obviamente, y los otros parámetros, nitrógeno y fósforo. Ya dijimos las razones de la aparición de nitrógeno y fósforo, cuáles eran, que tenía que ver ¿cierto? Con nitroficación de los aguas. Bueno, visto esto entonces, lo que significa DBO y lo que significa DQO, podemos ver cuánto voy disminuyendo según el tipo de proceso en cada uno de ellos. Para la DBO5, en un proceso primario, vamos a ver cuáles son los procesos primarios. Este es después del pretratamiento. Vamos a ver cuáles son estos. Se puede reducir hasta un 35%, igual te queda un 75% de materia orgánica todavía en el medio. En el secundario, y aquí tratamos bastante bien todo lo que es la materia orgánica y podemos hasta eliminar hasta un 90% de ese tipo, digamos, de lo que es materia orgánica presente en el medio con un tratamiento secundario. Hasta aquí, hasta el tratamiento secundario, es lo que hacen los sistemas de tratamiento de aguas servidas, ¿cierto? Hervido, no sé cómo se llamarán, etcétera, etcétera, nuevo sur, como se llamen en ese medio. Lo hacen hasta el tratamiento secundario. Pero, si yo quiero utilizar el agua para consumo, por ejemplo, sí o sí tengo que incorporar un tratamiento terciario. Obviamente el tratamiento terciario prácticamente te elimina casi el 100% de la DBO5. De la DQO, en el tratamiento primario, puedo bajar un 30% en el tratamiento de la DQO, un 80% en el secundario. ¿Por qué menor? Porque aquí hay materia inorgánica, y estoy hablando de ese tipo, digamos. Y un 99,8%. De los sólidos suspendidos, en el tratamiento primario se puede retirar más de la mitad de los sólidos suspendidos. Luego vamos a ver cuál es el mecanismo que se utiliza. Muy simple. Y en el tratamiento secundario puedes tener hasta un 90% de tratamiento. En cuanto a retirar o eliminar, ¿cierto?, el nitrógeno y el fósforo, en el tratamiento un 20% y en el secundario un 50%. ¿Qué significa? Que el nitrógeno, ¿cierto?, en todas sus formas, como nitrato, nitrito, como lo quieran, sale hacia afuera. Solamente en el tratamiento terciario yo puedo eliminar el 99,5%, pero tengo que hacer un tratamiento terciario asociado con retirar nitrógeno. Y el fósforo, no retiro nada en el tratamiento primario, casi un 60%, y en el terciario va a depender de qué tipo de río. El tema es que si yo llego hasta acá, entonces cuando ya llego solamente hasta esta etapa y elimino estos efluentes, me queda me queda 50% de nitrógeno, me queda un 40% de fósforo. Y ya dijimos que el nitrógeno y el fósforo, ¿cierto?, tienen actividades que como son nutrientes, parte del nutriente básico de las plantas, entonces puede generar eutrofización en los ríos. Esto no sería tan problemático en los ríos que tienen caudales móviles. Bueno, cuando uno habla de caudales es algo que se mueve. Pero eso llega al mar, de alguna manera. Pero donde es crítico son en los lagos y las lagunas. Entonces, si yo tengo un sistema de planta de tratamiento y después elimino, ya no tengo arterias, tengo un montón de cosas más, elimino eso ahí, entonces voy a generar eutrofización de esa zona de los ríos, lagos.
calidad del agua bruta. Mira, aquí más o menos hay una tabla donde se habla de los consumos medios habituales para los distintos tipos del agua bruta, ¿cierto? Para calidad del agua tratada y potable. Fíjense que con respecto a cuántos litros por persona día se consumen por doméstico en la casa, son 300 litros en promedio, ¿cierto? Por persona cada día. O sea, si en mi casa hay 4 por 3, 12, 1200 litros. Bueno, esto para aquí también, ¿para qué sirve? Para hacer los cálculos, ¿cierto? Cuando se construye una zona urbana, entonces son tantas personas, entonces el sistema de agua que se tiene que instalar tiene que estar pensado en este promedio. Entonces se coloca una campana más grande, o sea, una copa más grande, una copa más chica, etc. Y también ver la tasa de recuperación de la misma. ¿Cuánto soy capaz de recuperar de la fuente en la que lo estoy tomando? Con respecto al consumo público, pues son 60, ¿cierto? La fuga. Esto es un tremendo lío, el tema de la fuga. Porque como las aguas los sistemas están soterrados, entonces no siempre es fácil identificar la fuga. Se pierde, cuando uno habla de una ciudad, 50 litros por persona por día en una ciudad es un río. Bueno, en la industria, ¿cierto? Consume en promedio 160, en comercio 100, lo que te da un total de consumo por persona, por litro día, de 670. No es poco, pensando. Aquí el único problema es este de la fuga, no es fácil controlarlo. Ahí están los parámetros organolépticos para estas para las aguas para las aguas de consumo. ¿A qué se refiere con parámetros organolépticos? Se refiere a lo sensorial, el color. Este es el límite, se llama escala de platino-cobalto. Es un color entre amarillo, digamos. Y hay una escala que va desde 0 hasta 100, siguen eso. Y el color tiene que estar bajo 20 miligramos por litro en la escala platino-cobalto. En cuanto a la turbidez, 10 miligramos medido como dióxido de silicio, o sea, medido como arena, para decirlo de alguna otra manera, que no puede tener más de eso, digamos, por litro. Con respecto al olor, no debo percibir olor cuando hago una dilución de 2 a 12%, perdón, 2 a 12 grados Celsius, cuando hago una dilución. Entonces, y lo mismo con el sabor. El olor y el sabor están bastante conectados. De los parámetros físico-químicos, la temperatura, el pH, este es el pH en el que tiene que moverse. La conductividad, aquí dice microsiemens por centímetro, es que si la conductividad es alta, quiere decir que tiene mucha sal. Si la conductividad es baja, tiene poca sal. El agua destilada, debería tener una conductividad de 10 microsiemens. ¿Cierto? Y acá se permite hasta 400. Lo mismo con los cloruros, 250. Sulfato, fíjate que la cantidad de sulfato que se regala. Calcio, 100 miligramos por litro. Recuérdense que el calcio y el magnesio son lo que nosotros consideramos la dureza del agua, cuando lo vimos. Sodio, potasio, residuos en total, que se son todas las. Y los otros, aquí hay algunos parámetros que son relativos a nitrato, 50 miligramos por litro. Los nitritos, 0,1 miligramos por litro. Los nitritos tienen un problema grave cuando están presentes en las aguas. Resulta que están asociados los nitritos a la metanoglobinemia, que es más conocido como el síndrome del niño azul. Cuando se consumen sobre esos niveles de nitritos, hay una especie de asfixia que le dan a los niños y se ponen azules, morado, por asfixia, por la presencia de los nitritos. Ahora, ¿cuál es el tema? Que donde hay pozos poco profundos, particularmente en los campos, por los alrededores siempre se le agrega abono. Y cuando llega la lluvia, los nitratos son solubles.
Por lo tanto, pasan las capas, se llama el horizonte, luego vamos a ver cuando veamos la litósfera que le falta por ver, siempre me acuerdo. Llegan a esta zona entonces y se incorporan a las aguas. De hecho, las APR o aguas potables rurales se les pide mucho este nivel, nitratos y nitritos, particularmente los nitritos, que no sobrepasen ese nivel. Como dato, hay una zona en San Fernando, de hecho yo elegí esa tesis, una chica de magíster, que determinaba en los distintos APR la cantidad de nitrato, nitrito, sulfato y todos los otros componentes que están ahí. Solamente estoy hablando de los que son más importantes. Y había un registro por años. Entonces, cada 10 años, después cada 20, a los 30 años, y que se estaba cada 5 años. 5, 10, 15, 20, etc. Y se veía que la cantidad de nitratos iba subiendo. Bueno, ¿cuál era la razón de ello? Cerca de la zona habían, tiene un nombre, chanchería, donde se crían cerdos para consumo. Y las tierras que estaban ahí, el horizonte orgánico era muy bajito, donde estaba la parte orgánica. Después había piedra. Y por lo tanto, los purines rápidamente ingresaban a las napas subterráneas. Las aguas potables rurales generalmente son de agua de pozo profundo. Recuerden que la mayor cantidad de agua está debajo de la tierra, como lo vimos la otra vez, debajo de la tierra. Entonces, se presentó que cada vez han ido subiendo. ¿Y cuál era la razón? Como la capa vegetal era muy baja y la capa arcillosa, arena y piedra era demasiado ancha, entonces había una percolación muy alta y la cantidad de purines que se le agregaban para arreglar los suelos era mayor que la suficiente que requerían las plantas para retirar los nitrógenos de los purines. Pues lo pueden retirar, lo pueden utilizar, de hecho lo utilizan. Entonces gran parte de eso se perdía hacia abajo hasta que se hizo una extrapolación cuando en el caso de los nitratos, yo voy a traer ese estudio porque la muy útil después acá, y se pensaba en 5 años más va a llegar al límite. Cuando llegue al límite no puedes tomar más esa agua, tú solamente lo puedes utilizar para lavar, en otras palabras, pero no para consumo humano. Menos para niños por el tema de la metanoglobinemia, que es el factor, el fenómeno que se hace. Bueno, los coliformes fecales obviamente deberían estar ausentes, básicamente hay un menor de 1000 partes por millón. Ahí está. Bueno, esto es lo que ya habíamos comentado, simplemente está explicado qué es lo que es el color, qué es lo que es la turbidez, qué es lo que es el olor y el sabor. Con respecto a la temperatura, aquí está. Con respecto a la temperatura, obviamente también se debe con el pH a la acidez. Algunos tratamientos, como ya lo comenté, ¿cierto? Para poder reducir esto, simplemente expliqué lo que ya tengo aquí colocado. Bueno, hay aguas turbosas en que el pH es alrededor de 4,5. Hay algunas presencias de aguas fotosintéticas que elevan el pH hasta 10 incluso. ¿Qué gracia tienen estas algas fotosintéticas? Estas algas que fotosintetizan, las algas sí fotosintetizan, es que liberan grupos amoniacales. Y los grupos amoniacales hacen alcalino en medio. Por lo tanto, pueden elevar incluso el agua hasta pH 10, pero esto no puede tomar de agua pH 10, te mata toda la flora entera. Entonces ahí hay que hacer el tratamiento. Afortunadamente el tratamiento se le hace muy simple. Se le agrega ácido. Y claro, de hecho, como se le hace pasar por... Hay unas piedras que tienen carácter ácido y acidifican este sistema. La presencia de cloruro, ¿cierto? Obviamente. Mira, aquí está lo que les comentaba yo, el nitrógeno. En todos sus octavos tiene concentraciones máximas permitidas. Acá está, la principal salida es el nitrato. Este está relacionado con la metanoglobinemia o síndrome del niño azul. Pero no solamente el nitrato, también del nitrito. El nitrato puede estar hasta 1, el nitrito 0,1. El nitrito tiene todavía mayor presencia. Otros que hay, sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, más conocido como ácido sulfídrico, cuando está disuelto en agua, se debe a contaminación orgánica
cuando hay material orgánico descompuesto. De hecho, el olor a huevo podrido que tiene se debe al H2S, al sulfuro de hidrógeno, que obviamente es muy desagradable. Y no solamente esto, sino que el sulfuro de hidrógeno es muy tóxico para el ser humano. Hace 2 días atrás, o 3 días atrás, leí en el diario de la muerte de una persona de una cuadrilla que estaba trabajando en una alcantarillado. Y había emisión de ácido sulfúrico. Y se intoxicó con el ácido sulfúrico, seguramente los filtros que tenían no estarían muy bien porque hay que echar con filtro. Y simplemente falleció por el sulfúrico. Muy bajo nivel. Por eso que también el cuerpo humano tiene, para asegurarse que no te acercan ahí, tiene el sistema olfativo lo detecta, pero con pequeñas trazas. Tú vas pasando y olor. Yo podría traer aquí ya un frasco y después tenemos que salir de la casa y limpiar todo esto todo el día de la porque no nos vamos a morir con esa cantidad. Pero te aseguro que te saca. No probar. Claro, no, sí, porque no probarlo no. Exactamente. Eso, a otros más también, presencia de zinc, cobre, qué sé yo. En algunos se debe, de hecho, a la geología del terreno. Nosotros tenemos un pozo profundo en el campo, entre varios primos sacamos esto para tener agua, porque teníamos donde, teníamos un río que pasaban las vacas, cagaban y llegaron las fecas perdón por la expresión, pero como decirlo en otras palabras más que en chile. Claro. No creo haber dicho alguna grosería tan grande. Entonces sabíamos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? No podíamos evitar que las vacas vayan a beber, ¿cierto? Y hagan sus necesidades. Claro, no está prohibido, los vacas prohibido. Justamente iba a decir los buen chilenos. Yo cagar. No se puede colocarlo. Entonces, lo decidimos finalmente ya que estábamos ahí, porque ya algunos nos habíamos enfermado de diarrea, pillamos los análisis, se hizo los análisis y tenían coliforme por 10.000. Entonces, hicimos. ¿Pero qué nos encontramos? Hicimos después el análisis. La sorpresa que nos encontramos que tenía muchos estos minerales. Y particularmente calcio y manganeso, que van siempre juntitos. Perdón, calcio y magnesio. Y otro que van juntos, el hierro y el manganeso. Van siempre juntitos. Donde hay hierro, hay manganeso. Donde hay manganeso, hay hierro. Afortunadamente los niveles que están no te hacen nada. Solamente que cuando hay mucho hierro, tienen algún gusto metálico, para decirlo de alguna manera, no porque el hierro sea un metal, pero tiene un sabor raro. No sé si alguien alguna vez tuvo anemia y tuvo que consumir vitamina K, que tiene bastante hierro, y te deja un gusto como a metal en la boca, un gusto metálico. O sea, no te va a matar por si acaso, porque además hierro también en la sangre. Así que, claro, así que. Entonces, se debe a la geología del terreno. Y afortunadamente los niveles están debajo del nivel permitido, así que perfectamente podemos darle. Y con esto ya estamos, sí, quedan 5 minutos. Lo dejamos hasta aquí para ver después cuáles son los parámetros que están considerados como los más críticos en este tema, a sustancias tóxicas. Bien, chicos, ahora yo. Ahora bueno. Y yo le voy a subir esto al Educando, por si acaso.